Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, qué gusto saludarles y bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, Iglesia Cristiana Integral. Para todos, bienvenidos. Muy bien, pues muy contento y agradecido con el Padre Eterno por lo que nos entrega día a día a través de este tiempo especial del estudio bíblico devocional. Venimos en la recta final en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, y apasionante lo que el Padre nos está entregando. Recordemos muy brevemente que estamos en los días finales en la vida de Moisés. Y en estos días finales, Moshe, con un corazón de padre, con un corazón paternal, con un corazón de bondad, con un corazón de misericordia, hace alguna serie de anotaciones, si puedo, sugerencias, ordenanzas, mandatos al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel también está a la puerta de entrar a tomar posesión, la conquista. Digo la conquista en el sentido de que ya hay una promesa, la tierra prometida. Recordemos esa tierra en la que fluye leche y miel, ¿verdad? Así es que en lo que venimos desarrollando del texto vimos también cómo es de importante que había algo en Moshe que él tenía en su corazón. ¿Cuál era? Pisar esa tierra, pasar al otro lado del Jordán. Sin embargo, en el capítulo 3, verso 23, vimos cómo oró, clamó, suplicó el favor de Dios. Y aquí el favor de Dios tiene que ver con una palabra que todos conocemos, por supuesto. ¿Cuál es el favor de Dios? La gracia. Es ese favor inmerecido. Pero cuando hablamos de gracia, no la podemos entender como tal vez mal la hemos entendido, que somos salvos por gracia, todo es por gracia, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, y como vivimos bajo la gracia, puedo pecar bajo la gracia, ya todo se cumplió, ya el Padre Eterno lo hizo todo, entonces estamos en gracia. Importante, cuando Moshe está clamando al Padre Eterno por esa oportunidad de pasar y pisar también con su pueblo la tierra prometida, el Padre Eterno le dice: basta, no se hable más del asunto, porque ya obviamente Hashem tenía planes preparados en el futuro, proféticamente hablando, respecto de Moshe. Pero repito, cuando vimos esta porción en el estudio en el día de ayer, vimos cómo cuando Moshe clama, indicamos que oró a Yahweh en aquel tiempo diciendo: Señor, Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Y vemos cómo aquí él clama, repito, suplica, ruega por el favor de Dios, por la gracia, porque definitivamente llegamos también ayer a una gran conclusión. Permítame que retome un poquito el tema. Absolutamente nada es gratuito. Todo nuestro clamor, todo cuanto hacemos debe ser producto de nuestra oración. Todo lo que recibimos en la salud, en la familia, en el hogar, en el ministerio, tiene como plan, como propósito de Dios. Número uno, que siempre recordemos un tiempo de techuvá, el tiempo del arrepentimiento. Número dos, que siempre, en todo tiempo, en todo momento, recuerden que dice la palabra, orad sin cesar. Estemos en ese tiempo poderoso de tefilá, de oración, por todo cuanto tenemos, no solamente por oración de agradecimiento, porque pareciera ser que cuando hablamos de oración lo entendemos solamente dame, bendíceme, lléname, provéeme, pero también la oración, y tal vez la más importante, porque finalmente la palabra dice que nuestro Padre Eterno, Hashem, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por lo tanto, ¿qué tal si a cambio de pedir y pedir y pedir, como mal nos hemos acostumbrado
a rogar y tantas situaciones de oración, ¿qué tal si primero elevamos nuestra oración de gratitud al Padre? Padre eterno, gracias, porque aunque sé que estoy pasando por este momento de adversidad, sé que todas las cosas ayudan para bien. Padre, aunque sé que estoy pasando por esta crisis en la salud, sé, amado Padre, que tú eres el Dios todopoderoso, sanador. Por lo tanto, mi fe está puesta en ti, Padre. No dependo de una medicina, no dependo de un tratamiento médico, dependo de tu palabra. Y cuando expresamos nuestra tefila de oración, nuestra oración de gratitud al Padre, entonces, para una pregunta que alguien me formulaba, en todo momento necesitamos orar. Más que orar por lo material, por lo físico, por lo económico, tener oración de gratitud por todo cuanto el Padre a diario, permanentemente nos da. ¿Por qué? Porque aunque tengamos, por ejemplo, un trabajo muy difícil, Padre, gracias, porque aunque sé que mi trabajo es difícil, gracias, Padre, porque a través de él me envías provisión para mi casa. Es decir, que todo lo que al parecer a nuestro entorno pareciese mal o incómodo o difícil o carga, realmente cuando lo ponemos en las manos del Padre, todo, repito, nos ayuda para bien. Así es que avancemos a nuestro tema para el día de hoy, en el capítulo 4 del libro de Devarim, Deuteronomio. Moshe exhorta a la obediencia. Por favor, presten mucha atención a este texto, porque aquí vemos a un Moshe, repito, a ese Moshe bondadoso, a ese Moshe de amor, de sabiduría, de bondad, de misericordia, exhortándonos a la obediencia, pero exhortándonos a la obediencia con un solo fin, con un solo propósito, que todo cuanto hagamos por obediencia al Padre, por obediencia a la palabra, sea de provecho, sea de bendición para nosotros. Lea conmigo, por favor, verso 1, capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño hoy, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. Este es, a mi juicio, muy personal, mis amados hermanos, tal vez uno de los textos más extraordinarios, más importantes de todo lo que estamos estudiando hasta ahora. Aquí vemos cómo Moshe habla al pueblo de Israel y nos dice, oye, por favor, oye. Esta palabra oye la escuchamos con mucha frecuencia aquí, precisamente en el libro de Deuteronomio, en el libro de Devarim. ¿Y qué nos dice? Oye, ¿qué necesitamos oír? La voz de lo que Moshe nos está indicando. Que escuchemos y que cuando escuchemos, escuchemos con atención los estatutos y los decretos que yo os enseño hoy. Que yo os enseño para que los ejecutéis. Por favor, lea este texto con mucho detenimiento porque cosas grandes, importantes aquí. Veamos cómo la palabra oye, obviamente es un verbo imperativo, es un verbo que, repito, se usa con mucha frecuencia en el libro de Deuteronomio. Y este verbo nos hace desde ya una advertencia. La advertencia es prestar atención. La advertencia es que nuestros oídos estén atentos. ¿Para qué? Para que escuchemos los estatutos y decretos. Y estos estatutos y decretos nos incluyen, por favor, esta revelación profética que Moshe tiene para su pueblo. Estos mandatos colectivos, estos decretos que Dios ha establecido para el pueblo de Israel, ahora que están justamente a las puertas de la tierra prometida, a las puertas de la promesa que Dios había dado. Ahora Dios ha revelado de sí mismo los requisitos que establece para que este pueblo, al pasar a esta nueva tierra, tengan y reciban, por supuesto, las bendiciones que ya Dios les ha prometido. Por lo tanto, aquí esta palabra significa estatutos y decretos que yo os enseño. Lo que nos está indicando aquí la palabra es:
Oye, mi amado hermano, oye, pueblo de Israel, oye, casa de Israel, oye, comunidad latina, oye, comunidad creyente, oye, hijos amados del Dios Altísimo, oye lo que la Torá tiene para decirnos. Aquí estamos hablando del libro de Devarim porque estamos cerrando los 5 libros que conforman precisamente la Torá. Y recordemos que en el principio, cuando hablamos de Devarim, palabras, dijimos que aquí viene una segunda Torá en el sentido de la repetición de los estatutos, de los misbot, de los decretos, de cada uno de ellos que vamos a cumplir, para que los ejecutéis. Observen que la acción del verbo oír es estar atentos a los estatutos y a los decretos. ¿Para qué? Dice la palabra, para que los ejecutéis y vivas y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. Observen qué importante es este texto que tenemos hoy. Me apasiona realmente esta porción de Deuteronomio capítulo 4, Devarim capítulo 4, porque cuando nos habla de estos estatutos y estos decretos, nos está indicando que hay normas, que hay condiciones, que hay establecidos ya unos parámetros de vida. ¿Y para qué estos parámetros de vida? Para que cuando nosotros entremos a esa ordenanza, a esos decretos ya preestablecidos por la palabra, podamos recibir las bendiciones que ya el Padre tiene preparados para nosotros. Así es que nos encontramos frente a una situación extremadamente importante porque el Padre nos está hablando de instrucciones. Estas ordenanzas y decretos son precisamente, creo que esta palabra ajusta muy bien aquí, instrucciones, un manual de vida. ¿Qué es Torah? Un manual de instrucciones. ¿Qué es Torah? Un árbol de vida. ¿Qué es Torah? Una línea sobre la cual caminamos en el propósito y en el plan del Padre. Es un camino sobre el cual transitamos bajo esas ordenanzas, bajo esos conceptos de justicia, bajo esos conceptos de adopción, bajo esos consejos de orden, bajo esos mandamientos y criterios y ordenanzas y bajo esas leyes divinas que el Padre nos está entregando. Observe que aquí Moshe dice esta palabra que yo les enseño, porque recordemos que Moshe durante todos estos 40 años, si hay algo que ha hecho precisamente con el pueblo de Israel, es convertirse en ese maestro, en la enseñanza, en la ordenanza, en las leyes, en los planes y los propósitos de Dios. Él nos está enseñando cómo entrar a conquistar esa tierra conforme al plan y al propósito establecido con absoluta claridad por el Padre. Además nos dice ¿para qué entramos a esta tierra? Para que una vez escuchemos las ordenanzas y los estatutos, entonces los podamos ejecutar. Aquí esta palabra ejecutar, los ejecutéis, es una expresión infinitiva, es decir, que es algo como que es lo que determina, es lo que estimula y que debe ser el cumplimiento exegético de la ley al obedecerla. Cuando yo obedezco, saben, leyendo este texto, estaba haciendo un paralelo en la vida personal, bueno, en mi vida personal, pero en la vida de tantos emigrantes, como el caso nuestro, de diferentes naciones. Venimos a una nación en este país, en el norte, una nación, venimos de una cultura, de un idioma, de una gastronomía, de tradiciones, de muchos aspectos, economía, familia, costumbres. Pero en el momento en el que pasamos, si puedo utilizar mi expresión, el Jordán, en el momento en que pasamos el Jordán a esta tierra a donde hemos llegado, es interesante ver cómo llegamos sin conocer el idioma, muchos, una gran mayoría, llegamos sin conocer las leyes, muchos, una gran mayoría, sin conocer la gastronomía, la cultura, las tradiciones. Y en el proceso que llevamos recibimos muchos golpes, cometemos muchos errores, vaya que si cometemos errores, muchos errores, tal vez podría mencionar una lista enorme de errores que hemos cometido, impertinencias, y por supuesto todo esto nos ha significado
contratiempos, algunos, en el peor de los casos ha significado dificultades incluso de carácter legal, de carácter jurídico, de cortes, ha traído muchas consecuencias. Pero lo que sí definitivamente estoy tratando de expresar es cómo cuando salimos de una tierra y pasamos a una nueva tierra, a la tierra prometida, vemos cómo precisamente Moshe, en esa calidad paternal de líder del pueblo de Israel, habla de escuchar y de cumplir las ordenanzas y los mandamientos, y especialmente les está indicando que deben ejecutarlos tal cual. Cada ordenanza, cada mandamiento está escrito. De esa misma manera ustedes deben actuar, de esa misma manera ustedes deben obrar, de esa misma manera ustedes deben realizar su diario vivir para que todo salga para bien. Por lo tanto, creo que el ejemplo es muy interesante, repito, porque cuánta comunidad, voy a hablar de nuestra comunidad latina hispanoamericana en este país, cuántos errores, cuántos golpes, cuántas situaciones que a diario escuchamos de tantas personas vistas participantes de tantas circunstancias adversas, algunas tragedias, problemas familiares terribles, contradicciones, personas que nunca jamás pensaron venir a este país a llevar tanta carga y tanto problema. ¿Todo por qué? Porque precisamente no conocíamos ni las órdenes, ni los estatutos, ni los decretos, ni los mandamientos de esta tierra. Entonces Moshe está hablando de ejecutar esos mandamientos conforme a lo que está escrito, para que cuando entréis a esta tierra y poseáis esta tierra, aquí nos está hablando de una condición para que cuando entren ustedes puedan cumplir con este pacto que Dios les ha entregado de ser bendecidos, para que en esa tierra ustedes puedan disfrutar de la promesa que yo les he entregado, porque ese regalo que yo les entrego está sujeto a una condición, y la condición se llama obediencia. Por favor, dígalo conmigo: obedecer. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que aprender en esta nación a lo largo de muchos años, aprender a conocer una cultura, aprender a conocer sus leyes, su idioma, su comida, sus formas de vida, hasta los dichos de su boca, para poder vivir en una comunidad. ¿Y para qué? Para que podamos vivir conforme a los reglamentos, estatutos, ordenanzas, misbot, decretos que en esta nación se tienen. Ahora, muy importante, porque la palabra nos dice, y dice la palabra, y el Dios de vuestros padres, aquí se está refiriendo ¿a quién? A los patriarcas, al patriarca Abraham, a Isaac, a Jacob, Israel. Dice: porque a ellos les prometí que ustedes entrarían a esta tierra, particularmente a una tierra de bendición, a una tierra de disfrute, a una tierra de vida. Y muy importante, porque en el verso 6 dice: guarda pues y ponlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Saben, yo observando este texto de Devarim capítulo 4 verso 6, y continúo con mi ejemplo del tema de los emigrantes a esta nación en América, me pregunto qué piensan las comunidades americanas, los nativos de esta ciudad, los originales de esta nación, americanos. ¿Cómo ven ellos a las culturas? Cuando ellos ven a la cultura china, japonesa, vietnamita, toda esta cultura que para nosotros pareciera ser lo mismo, estoy seguro que los americanos tienen un concepto respecto de esa cultura. Cuando ellos ven a otro tipo de cultura, como la cultura de hindú, ellos ven otro tipo de cultura, otro tipo de personas. ¿Qué se preguntan cuando ven a la comunidad hispana? Ellos tienen otro tipo de opinión. De hecho, déjenme compartirles que aquí en América, la comunidad hispana no nos identifican como colombianos, argentinos, chilenos, peruanos, nicaragüenses, hondureños, costarricenses. No, aquí a todos los hispanos nos califican los americanos dentro de la línea de mexicanos. Para el americano todos somos mexicanos. Ellos no diferencian un colombiano de un ecuatoriano, no diferencian un colombiano de un mexicano, no diferencian como no diferenciar a las culturas hindús o como no diferenciar a las culturas europeas.
¿Qué pensarán de nosotros los americanos? ¿Qué pensarán de nuestra cultura hispana cuando, por supuesto, en muchas ocasiones hemos dado mal testimonio, pero también es importante resaltar que también en esta nación hay grandes comunidades hispanas ejerciendo posiciones, labores importantes en la banca, en las cortes, en las autoridades de policía, en las gobernaciones, en las alcaldías? No hay duda de que también nuestra comunidad ha alcanzado lugares de extraordinario privilegio. Y el capítulo 4, verso 6 nos habla precisamente de este punto. Guardad pues estas ordenanzas y estos mandamientos, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Por favor, le pido, subraye en el capítulo 4, verso 6 esta palabra. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que cuando las demás culturas de las que he mencionado nos ven llegar a este país y nos califican en ese calificativo de hispanos, entonces ellos puedan decir: este pueblo hispano es un pueblo trabajador, es un pueblo honesto, es un pueblo versátil, es un pueblo capaz, es un pueblo con profunda sabiduría, es un pueblo sano, limpio, es un pueblo agradable, es un pueblo integral. Oh, qué interesante, ¿verdad? Porque allí dice la palabra: cuando ustedes pasen a esa tierra prometida, a través del cumplimiento de las ordenanzas y de los mandamientos, entonces ustedes ante los demás pueblos serán un pueblo sabio, serán un pueblo inteligente, los cuales oirán precisamente de su boca, de su testimonio, oirán estas ordenanzas, estos estatutos, estos mandamientos, y los pueblos americanos, hindúes, los pueblos chinos, rusos, polacos, europeos en general, dirán: ciertamente este pueblo hispano es un pueblo de sabiduría, de entendimiento, y son una nación grande y de bendición para América. Interesante, ¿verdad? Por allí había una película, ahora que recuerdo, que dice Estados Unidos sin hispanos. Y si la ha visto, recordará que cuando se pretende mostrar en la película que no hay mano de obra hispana, entonces dejan de funcionar las fábricas, las construcciones, los restaurantes, las yardas y muchos lugares donde la mano de obra hispana es extremadamente importante. Verso 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Cuando estos pueblos vean el emuná de este pueblo, cuando estos pueblos escuchen de la Torá, de las ordenanzas y de los mandamientos, dirán: cuán cerca está el Dios de este pueblo. Verso 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros? Que cuando nosotros podamos compartirle a tantos pueblos esta palabra, entonces estos pueblos de tantas naciones que idolatran a tantos dioses, ellos puedan reconocer en los labios de los creyentes como la Torá y nuestro Padre eterno Hashem es el Dios eterno todopoderoso. Ahora bien, muy importante, porque recordemos también que muchos de nosotros en estos procesos de migración, cuando venimos en esa ceguera espiritual, sin conocer de la palabra, sin ser creyentes, más de simplemente pensar en una religión, vemos cómo todo esto trae tantas dificultades. Pero también es importante que tengamos presente que cuando nuestros ojos son abiertos, como dice la palabra en el libro de Juan capítulo 8, verso 31-32, cuando conocemos la verdad, entonces la verdad nos hace libres. Libres de esclavitud, libres de nuestra manera de pensar, libres de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestro egoísmo, de nuestra crítica, de nuestra ineficacia, y nos hace ser libres en el poder de una palabra viva, de una palabra que nos da vida, bendición, proyección, que nos da un nivel más elevado. Por eso cuando estudiamos la bendita palabra, la Torá, nosotros almacenamos en nuestros corazones, ¿qué? Dice la palabra, sabiduría. Actuamos, hablamos, vivimos
conforme a una sabiduría. Utilizo con tanta frecuencia esta frase. Con tanta frecuencia utilizo esta frase. Creo que no ha pasado un solo servicio de nuestra congregación en el que no la mencione. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No podemos seguir pensando, si estamos en esta nación, seguir pensando con nuestra cultura en México, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Chile, en España, no sé. No puedo seguir pensando con el pensamiento de esa nación. No puedo seguir pensando con el pensamiento incluso del valor de la moneda. ¿Saben? Cuando recién llegamos a esta nación, creo que es una experiencia que todo hispano, estoy refiriéndome a la comunidad hispana en particular, hemos vivido, es el proceso de la conversión, el cambio de los pesos, en el caso nuestro como colombianos, el cambio del peso al dólar. Yo recuerdo hace 18 años el comprar un par de zapatos, y al comprar un par de zapatos pagar $30, y $30 en aquel tiempo, 18 años, multiplicado por 2 el valor del peso colombiano, 60,000 pesos. Era imposible el contexto. Pero hemos tenido que cambiar. Hoy sucede todo lo contrario. Cuando hablo con la familia en Colombia y me dicen que en Colombia una soda vale tanto, me sorprende que hayan precios tan excesivamente altos. Así es que en este tiempo es importante que tengamos presente, dígalo conmigo, la palabra de esta enseñanza que estamos viendo hoy, la enseñanza de las ordenanzas, de los mandamientos, son los propósitos que Dios tiene para que nosotros conquistemos esa tierra, y en esa tierra prometida vivamos una vida alineada al propósito de bendición, porque así el Padre lo ha establecido. Mis amados hermanos, el tiempo se nos agotó extremadamente rápido. Mañana continuaremos aquí también en el capítulo 4 hablando de los mandamientos. Ya vimos los mandamientos en el libro de Éxodo capítulo 20. Le pido por favor, hermano, vaya nuevamente a Éxodo 20, lea nuevamente los mandamientos, los 10 mandamientos. Vamos a retomar los 10 mandamientos, vamos a identificar este paralelo que está haciendo Moshe entre los mandamientos que está recordando hoy y los mandamientos que ya nos entregó. ¿Por qué hoy Moshe nos habla nuevamente de la importancia, particularmente de estos 10, pero que sin embargo no podemos olvidar los 613 misbot que nos ordena toda la Torah? Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden la tarea, leer Éxodo 20. Y vamos a compartir esta enseñanza. Compártalo por favor con todos sus amigos, con todas sus listas. Gracias por apoyarnos con este trabajo de compartir el mensaje. Gracias por los textos que permanentemente me escriben. Shalom, bendiciones para todos. Muy buen día. Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana.